Videojueguistas, hace un par de semanas en Argentina se generó una especie de debate o controversia dentro de un sector de la comunidad gamer y coleccionista con respecto al precio de venta de una Nintendo Virtual Boy, que no me voy a meter en el tema de quién fue el vendedor, ni quién fue el comprador, ni tampoco a qué precio la vendieron. Si ustedes quieren díganlo en los comentarios, yo al menos no lo voy a hacer porque esto lo voy a usar solamente como disparador para hablar de una consola como es la Nintendo Virtual Boy. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de alguien que le gusta tener o acumular consolas como forma de conservar la historia de los videojuegos, pero que nunca tuvo una Virtual Boy y que tendría que evaluar si vale la pena comprarla hoy en día. Por eso lo que voy a hacer es separar este video en dos partes. Por un lado vamos a estar hablando o repasando un poquito de lo que fue la consola para después tratar de evaluar cuánto costaría en el mercado internacional en general esta consola. Y ver si se consiguen los juegos, si se consigue la consola, a cuánto precio. Y después al final vamos a ver, quizá les diga si yo la compraría o no. Para entrar en contexto, la Nintendo Virtual Boy se va a lanzar al mercado en julio de 1995 en Japón y un mes después se va a estar lanzando en Estados Unidos, pero oficialmente no salió a la venta en Europa. Y esto fue una especie de embrión o primeros intentos de realidad virtual que quiso hacer Nintendo. Y la consola lo que hacía era jugar con el uso de gráficos estereoscópicos y del paralaje. Dos términos que no voy a explicar porque la verdad que en un minuto seguramente lo explicaría mal o de manera incompleta, pero lo que hacían era generar un símil 3D, por ejemplo a través del uso de profundidades. Y usando unos términos que creo que hoy en día serían un poco obsoletos, pero que al menos en mi época se utilizaban, esta consola la podríamos meter dentro de lo que serían las consolas de 32 bits. Algo que no está del todo bien. Al día de hoy creo que es más incorrecto que correcto usar esta terminología, pero sí quiero destacar esto porque va a ser lanzada al mercado poquito tiempo después de que se hayan lanzado la Sega Saturn y la PlayStation 1, que son dos consolas reconocidas porque se las conoce por ser de 32 bits. Y la Virtual Boy se va a realizar mediante un acuerdo con la empresa Reflection Technology, que desde los años 80 estaba desarrollando esta tecnología, pero que la van a tener que adaptar, o sea, bajar la calidad para poder llegar a los costos y al precio de venta que necesitaba Nintendo, y aparte porque se hablaba de que podía traer problemas a la salud. Un tema que hasta el día de hoy se sigue debatiendo si la Virtual Boy te hace mal a la vista o no. Digan ustedes en los comentarios qué es lo que piensan. Pero sí lo importante es que esta consola se va a realizar en la transición entre la Super Nintendo y la Nintendo 64, ya que en paralelo Nintendo ya estaba desarrollando la Nintendo 64. Y el resultado fue una pantalla monocromática en color rojo que se reflejaba en un fondo negro, por lo tanto estamos hablando de una imagen en negro y rojo. Una tecnología que, según se dice, se la ofrecieron a Sega, pero que la rechazó justamente porque no le gustó esto de que sea monocromática y también por los problemas que podía llegar a traer a la salud. Sinceramente yo tuve la oportunidad de probarla muy poco, solamente unos minutos en la RetroStart que se hizo en 2024, o sea unas semanas atrás al momento de publicación de este video. Y la sensación es bastante rara, yo no podría decir si te hace mal a la vista o no, pero sí es una forma de jugar un poco extraña. Incluso es rara la forma en la que nos tenemos que ubicar o sentar para poder jugar y también cómo agarramos el control. Un control de por sí también extraño por tener una doble cruceta y los botones en el medio. Ahora, algo que hay que destacar es la calidad gráfica, que podríamos considerarla como baja si comparamos con la competencia del momento, que eran la Sega Saturn y la PlayStation. Digamos que incluso si la comparabas con la consola anterior de Nintendo, la Super Nintendo, a nivel gráfico dejaba un poco que desear. Pero bueno, este es un tema aparte, el de los gráficos, porque la verdad Nintendo puede demostrar con la historia que no siempre los gráficos lo son todo. Por ejemplo, con consolas como la Game Boy o con la Nintendo Wii. Consolas que no fueron lo mejor de su generación o la competencia a veces tenía mejores ofertas gráficas, pero igual a estas consolas les fue bien en el mercado. El caso de la Virtual Boy igual es particular, porque yo no quiero decir que Nintendo lanzó un producto incompleto, pero sí se sabe de que podrían haber realizado algo mejor, pero que cancelaron el proyecto y lo lanzaron así como estaba para poder concentrarse en hacer la Nintendo 64. Imagino yo que porque habían visto lo que había lanzado la competencia un par de meses antes y sabían que tenían que tener algo del mismo nivel lo más rápido posible.
Y bueno, la conclusión de alguien que lo mira desde el año 2024, 30 años después de que esta consola se lanzó al mercado, es que fue un fracaso comercial. Al punto tal de que la Virtual Boy salió a la venta en Japón en julio de 1995 y en Estados Unidos en agosto de 1995. Y en marzo de 1996, menos de un año después, va a salir en Estados Unidos 3D Tetris, el último juego de esta consola, siendo que en Japón no llegaron a hacer juegos en el 96. Los últimos juegos son de diciembre del 95. Y esto puede generar algunas polémicas, pero la verdad es que a Sega muchas veces se la critica porque hubo accesorios o add-ons como la 32X o la Sega CD que Sega los vendió y después desarrolló pocos juegos. Y algunos la acusan a Sega de haber dejado tirados a los que habían comprado estas consolas. Y en este caso tenemos que decir que lo de Nintendo fue algo parecido, porque si bien las ventas fueron bastante bajas, se calcula que un poco menos o alrededor de 800.000 unidades se vendieron de estas consolas, pero fueron 800.000 personas que compraron esta consola y en menos de un año no tenían más juegos. El total global del catálogo de la Nintendo Virtual Boy fue de 22 juegos. Y a eso hay que separar de que 19 salieron en Japón y solamente 14 en Estados Unidos. O sea, te compraste una Virtual Boy en Estados Unidos y podías jugar solamente a 14 juegos oficiales. Y acá vamos a entrar a hablar de los juegos, que si tenemos que mencionar los personajes más emblemáticos de Nintendo, tenemos que decir que la consola va a lanzarse con un juego de Mario, pero en este caso va a ser Mario Tennis, un juego que, era un juego de tenis, pero dentro de todo intentaba mostrar esta profundidad o este efecto símil 3D que Nintendo quería ofrecer con la consola. Ahora, un plataformas de Mario al estilo Super Mario no vamos a encontrar, sino que lo que tenemos es Mario Clash, que va a ser como el primer Mario, el Mario Bros. Normal del Family o de la NES. Y si queremos un juego de plataformas dentro de lo que podría ser el mundo Mario, tenemos el Wario Land. También vamos a tener otros juegos como una adaptación del clásico Space Invaders o un shoot 'em up como es Vertical Force. También teníamos algunos títulos un poco más interesantes como Panic Bomber, que va a ser realizado por Hudson Soft, la empresa que desarrolló a Bomberman, y que era una mezcla entre Tetris y Bomberman. Ahora, lo que podemos analizar hasta el momento es que mencioné solamente 6 juegos, pero que representan un poco más del 25% del catálogo total de la consola. Y salvo Mario Tennis, el resto no aprovecha este efecto 3D. La verdad que son juegos que podríamos jugar también en otras consolas. No tenemos la necesidad de comprarnos una Virtual Boy para disfrutarlos, que encima los vamos a jugar en color rojo y negro. Y a esto le tenemos que sumar que hay otros juegos que en mayor o menor medida sí van a sacarle el potencial a la consola. Pero un total de 6 juegos, otro 25% más del catálogo, van a ser juegos deportivos. Que yo no tengo nada en contra de los juegos deportivos, al contrario, me encantan. Pero estamos hablando que si no te gustan los deportes, el catálogo total de la consola se te reducía un 25%. Y a esto le teníamos que sumar que teníamos un juego de pinball, que creo que en otra consola no sería la primera opción de cartucho a comprar. Teníamos también un juego de pesca, que era para un nicho o un público bastante reducido. E incluso no estoy metiendo adentro del tema deportes a un juego de boxeo como es Telero Boxer, que tengo que reconocer que este juego sí empieza a ofrecernos más de lo que era la realidad virtual. El juego puede ser bueno o malo, pero ya está reflejando lo que era la Virtual Boy. Y esto va a pasar con varios títulos, que como digo, pueden ser buenos o malos, pero ya nos muestran un poco más el potencial de la consola. Por ejemplo, teníamos Waterworld, una especie de shoot 'em up en 3D o juego de navecitas. Y también Red Alarm, que no sé la verdad cómo calificar, cómo definir este juego. Es una cosa un poco rara, pero que podemos ver este intento de hacer una realidad virtual en un símil 3D. También estaba SD Gundam Dimension War, que es un juego de rol táctico. O el mismo Tetris 3D, que como dije va a ser el último juego que va a salir para la consola. Juegos que hacían un esfuerzo para mejorar o para demostrar que la Virtual Boy podía ser una consola de realidad virtual dentro de todo decente.
pero bueno, fue todo tan limitado que hasta ahí llegó. Podría mencionarles un par de ejemplos más, pero así y todo estaríamos hablando de un catálogo que se hizo en menos de un año. Incluso al día de hoy hay consolas que pasan 2 o 3 años y no llegan a explotar el potencial y llegar a su tope gráfico. No sé cuál hubiese sido el límite de la Virtual Boy, pero estoy seguro que tampoco le dieron la oportunidad de poder explotar su potencial. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del video que, bueno, como ya les dije, nació a partir de este conflicto que se generó con la venta de esta Virtual Boy. Y lo que voy a tratar de hacer es ver algunos precios internacionales para poder entender a cuánto se vende una Virtual Boy y a cuánto se venden sus juegos. Para eso voy a usar dos referencias. Por un lado vamos a tener eBay, que podríamos catalogarlo como un precio internacional. Ahí podemos ver a cuánto se venden consolas que están en Estados Unidos o en Japón. Y por otro lado voy a usar la página de Sets, una empresa que nació en Inglaterra, que en estos momentos es una compañía de videojuegos que está en Europa, creo que en México, en India, en Australia, pero que tiene casi la mitad de sus sucursales en Reino Unido, y que yo la uso de ejemplo porque como estuve viviendo allá me parece bastante interesante, no vende demasiado caro y tiene buena variedad de productos, principalmente porque en Reino Unido venden juegos retro, cosa que no hacen en todos lados. ¿Y por qué estoy usando un negocio como Sets? Justamente porque al ser un negocio no se maneja de la misma manera que un particular y tiene que aumentar los precios por los gastos que tiene, ya sea por mantenimiento local, por pagar empleados o por el motivo que sea. Y porque a su vez, como estamos hablando de una empresa que está en Europa, una región donde no se comercializó la Virtual Boy, los precios seguramente son un poco más altos que en Estados Unidos o en Japón, cosa entre comillas similar a lo que puede llegar a pasar en Argentina o en otro país de Sudamérica, donde muchas veces tenemos precios más elevados que si compraríamos el mismo producto en Estados Unidos, en Japón o en Europa. Si empezamos por ver las consolas en eBay, nos encontramos con que una consola suelta la están vendiendo por $299.99 y en el caso de querer enviarlo a Argentina tenemos un costo de $116. Por lo tanto, se estaría yendo aproximadamente a $416. Después vamos a entrar en algunas publicaciones para ver más en detalle. Acá tenemos otra a $324, 335. ¿Qué más? Acá tenemos una que dice que está en caja y todo por $775. Esto creo que es una... No, es una subasta, sí, exacto, es una subasta. Tenemos también otra versión acá por 375 y vamos a entrar a algunas de las publicaciones. Y acá por ejemplo tenemos esta que es supuestamente del año 1997, que está con su caja original y que la están subastando. Por ahora la subasta está en $255, o sea que el precio seguramente va a terminar más alta. Lo que tiene como detalle es que dice que lo probó hace un par de años y funcionó, pero que, no sé, se le cayó la batería o algo así que seguramente la consola hay que repararla. No hay garantías de que esté al 100%. Por otro lado, acá tenemos una que ya les dije que el precio para comprarlo ahora es de 775, si no podemos subastar, o sea la subasta empieza en 595 y se la ve bastante completa. Acá, bueno, parecería que está bien, está funcionando la consola. Vamos a ir con otro ejemplo más. Acá tenemos una consola japonesa que se ve increíble, se ve muy linda en cuanto a su aspecto. Tiene todos los manuales, tiene un juego, tiene el joystick, tiene de todo, está muy bien y la están vendiendo a $550. Si nos fijamos en la descripción, dice que tiene un defecto en la pantalla. O sea, tiene problemas de buggy image, píxeles muertos y algunos otros disturbios más en la imagen. Así que la están vendiendo a 550, pero la consola está entre comillas rota. Acá tenemos una que está suelta, la consola sola, por $299.99, $300, que al parecer funciona bien, no tendría ningún problema. Así que acá ya nos podemos hacer una idea aproximadamente de cuánto cuesta en Estados Unidos esta consola. Y ahora vamos a Sets, esta empresa que está en Reino Unido. Los precios van a estar en libras esterlinas, pero yo les voy a dejar abajo la conversión para que puedan ver cuánto costaría.
Hay dos consolas, una estadounidense y una japonesa, que están en descuento. Muchas veces lo hacen porque no las venden o porque tienen algún problema estético, que la están vendiendo a 310 libras esterlinas. Después tenemos una versión japonesa sin juego y sin caja por 360 libras esterlinas. Tenemos una versión estadounidense sin caja y sin juegos por 410 libras. Tenemos una japonesa por 450 libras en caja. Una estadounidense sin juego también en caja por 520 libras esterlinas. Y acá, bueno, acá hay una versión distinta que también está en caja por 690 libras esterlinas. Ahora, acá entramos en las publicaciones, tenemos la consola normal, que obviamente esta es una foto genérica, que está a 520 dólares con caja. No le está mostrando la caja, pero está ese precio. El problema es que no tienen stock en estos momentos. Acá tenemos otra que también 690 libras esterlinas, tampoco tienen stock. Vemos otra, que esta es la que está en descuento por 310 libras esterlinas, tampoco tienen stock. Así que podríamos decir que en estos momentos, al menos en sets, si nosotros quisiéramos comprar ahora la consola, no la tienen en stock. Más allá de que estemos dispuestos a pagar este precio o no, no la podríamos comprar. Tendríamos que esperar hasta que entre alguna. De todas formas, como cosa positiva, y tienen que confiar en mi palabra porque si tengo foto no la puedo encontrar, yo en un local de sets vi una Virtual Boy en caja y en su momento estaba más barata, aumentó. Luego vamos al tema de los juegos y voy a empezar por lo más barato, que son los cartuchos sueltos, porque si queremos jugar vamos a disfrutar aunque sea el cartucho suelto. Sé que algún coleccionista lo quiere tener completo, pero si la queremos para jugar o para armarnos una colección modesta, podemos ver que tenemos títulos como el de boxeo que les decía por 10 libras esterlinas, estamos hablando de unos 12 dólares aproximadamente. El Red Alarm por el mismo precio, el Virtual Pro Shakio por 12, tenemos juegos como el de golf por 15, el de pesca por 15 también, 18, 18, 18, 20. Acá tenemos uno de 25, que es la versión estadounidense, porque estamos hablando de que hay que versiones estadounidenses y versiones japonesas, pero estamos hablando que más o menos entre 10 y 25, 30 libras esterlinas, o sea, entre 15 y 40 dólares se pueden conseguir los juegos de Virtual Boy. Si vamos a lo más caro, sí, podemos encontrar con que hay juegos que son muy caros, como el Jack Bros, que lo estoy viendo acá por 850 libras esterlinas. Podemos ver el Virtual Bowling, que si no me equivoco fue el último juego que salió en Japón, que con manual y en caja está 900 libras esterlinas, o sea, más de 1000 dólares. El Jack Bros en condición Mint a 950 libras. Y el más caro de todos es el SD Gundam Dimension War japonés Mint a 1400 libras esterlinas. Acá nos podemos dar una idea de los precios. Podemos ver acá que tenemos el juego, pero también pasa lo mismo. No tienen stock de este juego, el más caro. Del Jack Bros tampoco tienen stock. Del Virtual Bowling tampoco tienen stock. Pero yo debo decir, en rigor de verdad, que muchos son los que sí tienen stock. Quiero comentarles una cosa. Si ustedes quieren entrar en esta página, les aviso que van a tener que usar un VPN, porque solamente la página está restringida a usarla desde Europa. Ustedes se ponen un VPN desde Europa y van a poder entrar. Digo esto por si quieren comprobar estos precios o quieren ver la disponibilidad. Bueno, sepan eso, que tienen que usarla a través de un VPN, pero pueden comprobar precios acá. Y quizá alguno se pregunta a esta altura por qué no usé también como referencia Price Charting. Primero que nada tengo que admitir que al inicio me olvidé, y después cuando lo quise hacer me di cuenta que los precios no coincidían demasiado con lo que les estaba mostrando en eBay, y por sobre todo estaban más altos que en sets. Pero sí lo estoy mostrando como para que puedan ver también como referencia y para que analicen cómo en el último tiempo, o mejor dicho, en los últimos años, está subiendo bastante el precio de lo que son las Virtual Boy. Ahora, en conclusión, podríamos decir que en Estados Unidos o en Europa, una Virtual Boy la estaríamos pagando mínimo 300 dólares sin caja.
De ahí para arriba empiezan los precios. Los juegos sí son un poco más económicos, no son tan caros, incluso cartuchos sueldos se consiguen más baratos que lo que cuesta en Argentina un cartucho original de Sega Genesis. Hasta podría decir más barato que algunas copias, que algunos juegos truchos de Genesis. Así que eso está bueno, digamos, en cuanto a precio de juegos, no es algo que es completamente inaccesible. Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan de estos precios. Yo tiré un poquito el dato de mi opinión sobre los juegos. No estoy diciendo qué opino del precio de la consola. Ustedes lo pueden decir en los comentarios. Quiero que ustedes digan su opinión sin que yo diga la mía. Ahora, si me preguntan a mí, ¿comprarías esta consola? Videojueguista, ¿te comprarías una Virtual Boy? Sí, me la compraría sin lugar a dudas porque es parte de la historia de los videojuegos. Obviamente que habría que aprovechar bien la oportunidad porque no es una consola tan barata y seguramente no la usaría para jugar demasiado. O sea, tener que gastarme 400, 500 dólares de base para tener una consola más los juegos, o supongamos 500 dólares con un par de juegos si la consigo en descuento, y es un poco salado para estar hablando de una consola que seguramente la voy a tener en una repisa y no la voy a utilizar. Sería para, como vuelvo a repetir, tener parte de la historia de los videojuegos. Y ahora, les quiero dejar un plus o un extra. Miren lo que me pasó en una feria de Argentina, que no voy a decir el nombre porque ojalá que algún día me pueda encontrar yo con este producto. Ven lo que tenía este chico tirado en el piso. Tenía una Virtual Boy que le vinieron a ofrecer. O sea, él es un mantero, un puestero, que alguien le trajo una bolsa llena de consolas. Y en el piso de un parque, de una feria, estaba esta Virtual Boy tirada, entre otros productos como juegos de NES o incluso joystick de Dreamcast. Había cosas buenísimas. Pero como pueden ver, incluso en Argentina se pueden conseguir Virtual Boy hasta tiradas en la calle. Yo creo que no lo voy a ver nunca más en mi vida. El vendedor, admito que no me lo quiso vender en ese momento, me dijo que lo había comprado para él. Capaz que ahora sí lo puso a la venta. Pero bueno, esto lo quería dejar como curiosidad. Quiero que ahora sí ustedes me digan en los comentarios qué opinan de la Virtual Boy, si se la comprarían, a qué precio la comprarían, si hay algún juego que consideren destacable y también díganme si alguna vez probaron una Virtual Boy. Así que bueno, no tengo mucho más para agregar y como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide. No sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.